Buenos días, hermanos. Les saludo cordialmente en amor del Señor, esperando que nuestro Señor nos bendiga esta mañana con su palabra. El relato que seguramente ustedes ya leyeron de Juan 2, versículos 1 al 11, es el relato de Juan, de la boda de Caná. El relato se ubica luego de la historia de este encuentro entre Felipe y Natanael, acerca de la opinión que tenía seguramente este Natanael de la ciudad de Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno, decía él. Nuevamente, como en todos los evangelios, encontramos un contexto cargado de esperanzas, de expectativas, de historias y de anhelos, como es recurrente en los evangelios, relatos densos en significados, pero circunscriptos en contextos sumamente particulares, cotidianos, que evocan a las vivencias más simples de la gente. Es en este contexto que debemos comprender el lugar de la historia que nos compete. Una fiesta, un escenario donde se realiza la primera manifestación pública de Jesús y con ello el comienzo de su ministerio. Ya aquí vale hacer una salvedad. Muchas versiones traducen el término señal, ese término que aparece en el versículo 11, traducen el término señal por milagro. Este último evoca a lo extraordinario del suceso en este caso de la conversión del agua en vino. Evoca a lo extraordinario del suceso, cuando en realidad ese no es el objetivo más importante del pasaje o de este tipo de acontecimientos. Más allá de que en el judaísmo de aquella época lo milagroso era parte de la cosmovisión religiosa general, debemos intentar leerlo con otros lentes para procurar llegar al posible impacto deseado en su narración, en la narración de Juan. De aquí, lo importante a señalar es que esta acción pretende dar cuenta de un significado mucho más profundo de lo que aparentemente tiene, de lo que aparece a simple vista. Su importancia no reside solo en sucesos enunciados y menos en lograr un sentido de grandilocuencia. El relato se sintoniza con una tradición, una historia que ya viene construyéndose desde el capítulo 1 de Juan. Lo importante a saber es que esta historia condensa simbólicamente una riqueza de significaciones teológicas expresadas minuciosamente desde un acontecimiento muy enraizado en las costumbres de la época. La boda de Caná es un simbolismo del plan de Dios que el Señor Jesús debía cumplir en esta tierra, contemplando a Israel y a la humanidad, ya que todo el plan de nuestra limpieza, redención y posterior salvación se encuentra expuesto, hermanos, en esta escritura, en este relato también. El ministerio de lo que era el Señor Jesús, tanto para Israel como para el resto de la humanidad, comienza a develarse cuando en la boda falta el vino. Versículo 3. Recordemos que el vino es un tipo de sangre del Señor Jesús y del nuevo pacto. Él, en el suceso más significativo, cuando instituye la cena del Señor, Él toma al vino como un tipo de Cristo. Esto es mi sangre que por vosotros va a ser derramada. Por lo tanto, Él revelaría a aquellos que estaban en aquella boda lo que realmente venía a hacer a esta tierra. Esto queda claramente reflejado en el momento en que María le dice a él, no tienen vino. Se agotó el vino, no tienen vino. Y eso era prácticamente algo trágico. Y el Señor Jesús le responde, así como le responde en el versículo 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Le dice, refiriéndose a su enjuiciamiento. Dice, aún no ha llegado mi hora. Se refiere ahí a su enjuiciamiento y posterior muerte en el Calvario. Podemos deducir que eso es lo que está queriendo decir Jesús cuando dice aún no ha llegado mi hora, dándole a conocer el precio tan grande que debía pagar por las almas de este mundo. Luego María
hace la declaración de victoria más grande que ha salido de los labios de alguna persona, de alguna mujer, de algún hombre. Ella dice, haced todo lo que os dijere, declarando con su boca la autoridad de Jesús y echando sobre los hombros de Jesús toda la autoridad y colocando en sus pies toda autoridad humana, incluyendo la suya. El primer versículo ya expone una frase central, al tercer día, y nos está Juan nuevamente eh, anotando situaciones solamente por anotar al tercer día, más allá de la cronología histórica que puede haber ahí en ese relato, al oído de los oyentes, esta expresión recuerda otros acontecimientos, otras historias y nada más ni nada menos que al propio suceso de la resurrección. Por ende, representa una historia que se vincula directamente con la constitución mesiánica de Jesús. Las fiestas representan uno de los hechos sociales más importantes de la época. No dice quiénes eran sus organizadores y qué tipo de relación tenían con Jesús. Lo importante es que allí estaban todos, sus discípulos y hasta su propia madre. Mucho se ha especulado sobre el lugar de María y su interpelación a Jesús ahí en ese momento. Y ciertamente hay mucho por decir de esta figura, de la figura de María, en el libro de Juan. Pero aquí nos importa resaltar la afirmación de Jesús. Aún no ha llegado mi hora, que enmarca este suceso en un significado mesiánico. Esta historia en una significancia muy mesiánica. Desde el versículo 6 en adelante, el Señor Jesús intenta darles a conocer a quienes estaban en las bodas su plan de salvación. Recordamos que Israel debía cumplir la ley de Moisés para alcanzar salvación por medio de la ley. Para alcanzar la salvación por medio de la ley de Moisés no podía hacer perfecto a ninguno que se acercara a ella, por cuanto el hombre se santificaba por obras y no por fe. La fuerza de la ley era esta: el que hiciere estas cosas. Esa era la fuerza de la ley, tajante. La palabra dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, así específico. Y yo creo que Juan no puso ese dato solamente por ponerlo, por consignarlo como un dato más. No fue así, creo yo. Ese dato está consignado porque este hecho es esta historia, este episodio del principio del ministerio de Jesús es un episodio que tiene una profundidad teológica importante, es decir, que estaban allí presentes y vigentes en Israel los ritos por medio de los cuales el hombre debía santificarse delante de Dios. Las tinajas hablaban del esfuerzo que hacía el hombre por limpiarse ante el Señor y de la esclavitud del pecado que había en sus vidas. Además, estas tinajas estaban vacías. Entonces el Señor ordena que sean llenadas de agua. Aquellas tinajas que servían para purificarse fueron llenas por los hombres, tipo de esfuerzo humano. Muchas veces el hombre hace esfuerzos por cambiar su vida, pero nunca alcanza lo que desea porque el hombre no puede ni podrá nunca santificarse por sí mismo de ninguna manera. Entonces el Señor Jesús convierte el agua en vino. El Señor Jesús hace ese trabajo, que nuevamente lo mencionó, que es un tipo de su sangre derramada. Esta agua convertida en vino es un tipo de su sangre derramada en la cruz. Hago estas conexiones porque es importante que podamos valorar este relato bíblico con una profundidad, leer un poco más entre líneas para poder extraer la riqueza de este pasaje, para darles a entender que ya no será necesario purificarse por medio de los ritos humanos, dando por pasado, dando por viejo el primer pacto, sino que es necesario lavarse en la sangre de Jesús, la cual es representada por aquel vino que se convirtió, era más de 600 litros de agua, según los rituales de purificación de las tinajas.
Nuevamente vemos un relato que se contrapone a la ritualidad tradicional del momento. Las ceremonias de purificación en el judaísmo son muy comunes hasta el día de hoy. Apelan a la limpieza del cuerpo para acceder a momentos que se comprenden sagrados, sea una reunión familiar o una comida, para no contaminar lo obsequiado por Dios. En varias partes del Antiguo Testamento se cuestiona la construcción de una religiosidad basada en la apariencia del seguimiento irrestricto y mecánico de estos rituales. El problema no reside solo en la limpieza del cuerpo, sino en la lógica que promueven tras definir la fe real en el seguimiento de normas y prácticas solamente religiosas. La imagen del vino que reemplaza el agua en este pasaje tiene muchas aristas, tanto en la cultura de la época como su utilización metafórica en el texto bíblico. Por un lado, eh, en aquellos tiempos sin vino no había fiesta. La calidad de este hablaba mucho del tipo de hospitalidad del evento. El vino significaba socialización, festejo, alegría, gozo, reunión, compañerismo. Por otra parte, es también una de las referencias simbólicas más significativas de la Biblia. Podríamos mencionar la imagen del vino como la sangre de Jesús, como lo mencioné hace un momento, como Él lo instituyó en la cena. También pensar en esta, como digo yo, en esta copa del nuevo pacto que dijo el Señor Jesús, esta copa de vino es el nuevo pacto en mi sangre. De esto último vemos que el vino también adquiere una gran significancia escatológica y mesiánica. También la boda de Caná muestra que pronto vendrá el fin del primer pacto hecho con Moisés. Esto queda claro en la Escritura, cuando el encargado del servicio de las mesas, ahí el maestro Sala, dice, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Dando a entender, quizá él no se dio cuenta lo que estaba diciendo, pero se da a entender, se lee que en Cristo Jesús hay un pacto nuevo basado en mejores promesas, en mejores tiempos, por medio de la sangre derramada en la cruz. En conclusión, hermanos, esta historia contrapone el agua del ritual y el vino de la fiesta como símbolos de dos elementos teológicos centrales en el Nuevo Testamento, la ley y el Evangelio. La tensión entre gracia y fe, ley y Evangelio, es un elemento constitutivo del texto bíblico. Al pensar en estas dicotomías, hagámoslo desde las mismas imágenes que nos presenta este relato, la fiesta, la reunión, la esperanza, la celebración y por sobre todo esta sorpresa, este regalo que trae lo nuevo. Esto simboliza el vino, esto simboliza el Evangelio de Jesús. Quien prueba el vino lo dice claramente, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este relato no solo representa una señal mesiánica, sino que nos invita a reflexionar sobre la riqueza humana del seguimiento a Jesús, la bendición que trae al ser humano, al Hijo de Dios, el ser peregrino a Jesús, el ser seguidor, el ser discípulo de Jesús. Es una bendición. Aprendamos a vivir en el desafío que nos da el Evangelio. Vino nuevo en odres nuevos. No es fácil decir qué es ritualidad vacía y qué no lo es, como decía en algún momento. Eso en gran medida dependerá de cada creyente, de cada comunidad, de cada organización. Lo dañino del ritual para la fe es cuando se vuelve un fin en sí mismo y no un pasaje en el camino en esta peregrinación de quien cree para avanzar y sentirse libre, porque eso es el Evangelio, libertad, vida abundante y también compromiso con lo que se nos ha mostrado, que este sea nuestro compromiso, ser renovados y renovadas en la frescura del vino del Espíritu, haciendo de nuestra vida, hermanos, nuestra fe
y nuestra comunidad espacios para la fiesta de la plenitud. Que nuestras vidas sean señales del milagro cotidiano de Dios. Eso es, quizá es el mensaje, la exhortación de esta mañana, a través de la hermandad con el prójimo y la esperanza de un bien común que tenemos. Y ese bien común es Jesús como un milagro en nuestras vidas. Dios nos bendiga en esta mañana, hermanos. Reciban mis saludos a todos y el saludo de mi familia. Que Dios nos bendiga. Amén.